Hoy me gustaría leerles el prólogo de la edición china de mi libro 5 lecciones sobre la teoría de Jacques Lacan, libro que será publicado en China dentro de algunos meses. Pero, ¿por qué leerles este prólogo? Porque en estas páginas cuento una historia inolvidable. La inolvidable historia de mi relación con Jacques Lacan, gran psiquiatra y psicoanalista francés, nacido en 1901 y fallecido en 1981. Dado que ese libro que va a aparecer en China trata de la teoría de Lacan, el editor me pidió que relatara en un prefacio cómo conocí al doctor Lacan. Muy bien, les leo entonces este prólogo. Descubrí a Lacan en Argentina en 1966, año en que comencé a leer sus primeros cursos llamados seminarios. Los leía apasionadamente, con la ayuda de un amigo que me los traducía al español, ya que en esa época no hablaba francés. Además, no eran los seminarios tales cuales ustedes lo conocen hoy día. Eran el resumen de seminarios hecho en la revista de psicología y era un resumen hecho por Pontalís. 2 años más tarde, en 1968, fascinado por el encanto de un psicoanálisis novedoso, tomé la decisión junto a mi esposa, joven esposa en esa época, de ir a Francia, de viajar a Francia, foco ardiente del pensamiento lacaniano, para estudiar directamente con el maestro. Era como viajar al corazón de la Roma de Augusto para acercarme lo más posible al emperador. Así fue como el 1 de septiembre de 1969, tras cruzar el océano a bordo de un transatlántico, puse un pie en el suelo francés por la primera vez. Aprendí entonces el idioma lo más rápido que pude para presentarme ante el doctor Lacan. No podía ir a verlo a Lacan si yo no sabía hablar el francés. Yo quería presentarme y hablarle en un francés comprensible y explicarle que, joven psiquiatra argentino, yo venía a formarme con él gracias a una beca otorgada por la Embajada de Francia en Argentina. Finalmente, nuestro encuentro tuvo lugar en noviembre de ese mismo año, 1969, y Lacan se mostró muy feliz al enterarse de que las autoridades francesas valoraban tan altamente la importancia de su enseñanza al punto de haber decidido otorgarme una beca de estudios. Durante los 2 años siguientes, trabajo arduamente la teoría psicoanalítica y, por supuesto, durante esos años yo iba al seminario de Lacan todas las semanas. Al principio eran todas las semanas, luego dejó poco a poco y hacía todos los 15 días. Pero yo estaba ahí en el primer banco, sentadito, escuchando, listo para escucharlo, y llegaba 1 hora antes. Y en 1971, 2 años después de mi llegada, para mi gran sorpresa, Lacan me llama por teléfono para pedirme que corrija la traducción al español de su libro mayor
los escritos. Les acabo de decir que Lacan me llamó por teléfono, pero en realidad no fue a mí a quien llamó, fue a mi esposa. Y más aún, a mi esposa que estaba en la cama en la maternidad, la víspera del nacimiento de nuestra hija mayor. Guardo el agradable recuerdo de una escena graciosa que no puedo evitar compartir con ustedes. Entro en la habitación, ya emocionado por el feliz acontecimiento que estaba a punto de suceder, beso a mi esposa y de pronto ella me anuncia: Lacan te llamó por teléfono. ¿Qué? Es imposible. ¿Aquí? ¿A la clínica? Sí. Lacan te llamó por teléfono y le colgué. ¿Cómo? ¿Pero estás bromeando? No. Estaba durmiendo, me dice ella. Suena el teléfono, contesto y al otro lado de la línea solo oigo la respiración de alguien que no me habla. Entonces, enojada, cuelgo de inmediato. El teléfono vuelve a sonar, pero esta vez Lacan se presenta y me pide que lo llames de urgencia. Yo estaba asombrado por tantas cosas improbables. Salgo corriendo de la clínica, me meto en una cabina telefónica y llamo a Lacan de inmediato, quien me da cita para el viernes siguiente. Como estaba previsto, además había habido el nacimiento de mi hija, por supuesto. Después de ese nacimiento, como estaba previsto, voy a su consultorio ese viernes. Encuentro una sala de espera llena de gente. La sala de espera de Lacan siempre hay mucha gente. Hay dos salas llenas de gente. Me siento chiquito y espero que venga a buscarme. Entro en su despacho y justo después de saludarnos me sorprende lanzando con furia un libro sobre su mesa de trabajo, ¿cómo así? Y preguntándome, ¿conoce eso? Yo miro el libro, intimidado, le respondo que no. Es cierto, no lo había visto nunca ese libro. Inmediatamente continúa explicándome que se trata de la edición en español de sus escritos, llevando el desafortunado título de Lectura estructuralista de Freud. Lacan estaba muy enojado e indignado por haber sido asimilado a los estructuralistas. Y ahí me pregunta si yo estaría dispuesto a examinar a la lupa este libro en español, probablemente lleno de errores, y corregirlo. Yo acepté enseguida, a pesar de la gran responsabilidad que implicaba este trabajo. Sin embargo, me permití someterle una condición a la que el doctor Lacan accedió de inmediato. Esta condición era poder consultarlo cada vez que me encontrara con una dificultad, ya sea lingüística o conceptual. Póngase en mi lugar, querido lector. Yo ahí me dirijo al lector chino. Póngase en mi lugar, querido lector. Usted va a leer en chino el libro de un psicoanalista francés. Y yo, en 1971, corregí la versión española de la obra maestra de un pensador eminente. A lo largo de esos meses de trabajo intenso para restituir
fielmente los conceptos lacanianos al español, tuve la suerte de reunirme muchas veces con el doctor Lacan. Cuando le pedía que explicara su pensamiento para que la traducción fuera exacta, recibía cada vez un luminoso comentario sobre el texto. Era una maravilla. Un ejemplo era el sujeto supuesto saber. Por ejemplo, había un problema de traducción de sujeto supuesto saber y me hizo un comentario maravilloso sobre ese concepto que no es fácil. Sujeto supuesto saber. Yo sentía el privilegio de tener solo para mí el más incomparable preceptor en psicoanálisis. A veces nuestros encuentros ocurrían en su casa de campo, en Guitrancourt, pero más frecuentemente nos veíamos en un restaurante cerca de su consultorio. Mientras cenábamos, uno al lado del otro, le presentaba las distintas opciones para traducir al español algunos pasajes difíciles de su libro. Aún me veo en el restaurante El Decamerón, en la calle Montalembert. El restaurante El Decamerón no existe más hoy día, pero no lo olvido nunca. El Decamerón Rue de Montalembert. Y yo me veo en ese restaurante sentado en el canapé, a su izquierda, a la izquierda de Lacan, con todas mis notas dispersadas sobre el mantel blanco. Les cuento que Lacan pedía siempre para él una tortilla con trufas y para mí, sin que lo pidiera, mollejas a la crema. Él decía: mozo, para el joven usted le trae mollejas con crema. Qué recuerdo conmovedor. ¿Se imaginan? Yo tenía 28 años y él 70 años. Me emociona. Sepan que el libro fue reeditado en una nueva versión muy pulida con su verdadero título Escritos y llevando en la primera página una mención que me honra: revisión técnica de J.D. Nacio en colaboración con el autor. Algunos años después, en 1974, regresé a verlo a su consultorio. Les vuelvo a repetir que durante todo ese tiempo él tenía su seminario y yo iba todas las semanas a su seminario. Pero no había una relación inmediata. Aquí, en 1974, me dije que tenía que ir a verlo directamente y al 5 de la calle de Lille a su gabinete, pero esta vez para perfeccionar mi técnica de psicoanalista. Le pedí entonces: doctor, ahora me gustaría hablarle regularmente sobre el trabajo con mis pacientes. Así fue como acordamos sesiones de supervisión todos los lunes a las 11 de la mañana. Bastante a menudo me sucedía también que abordara con él tal o cual aspecto de la teoría psicoanalítica, teoría que yo seguía trabajando constantemente. Sin embargo, en 1979, 10 años después de mi llegada a Francia, tuvo lugar un acontecimiento excepcional. Lacan me invitó a pronunciar una lección en su seminario. Este hecho me incitó a escribir el libro que usted, lector chino, tiene entre sus manos. ¿Qué ocurrió? El lunes 14 de mayo de 1979, me siento frente a Lacan y, como de costumbre, abro el expediente de uno de mis pacientes y le digo: hoy
me gustaría someterle el caso de, en ese instante, Lacan me interrumpe, me mira fijamente y me anuncia: Ignacio, mañana usted hará mi seminario. Sorprendido le digo: ¿perdón? Es ahí que me precisa: mañana martes usted hablará frente al público de mis seminarios y les contará lo que ha escrito y que me leyó la semana pasada sobre el concepto del sujeto del inconsciente. Como puede imaginar, querido lector, salí de esta sesión aturdido de felicidad, abrumado por la inmensa confianza que me acordaba el maestro. Una vez fuera, me puse a caminar como un autómata en la calle de Lila. Si el lector chino viene a París, visitará este hermoso barrio del Distrito 7, lleno de anticuarios, galerías de arte, librerías y viejas casas que bordean el río Sena. Decía entonces que cuando salí de esta sesión irreal, me sentía como ebrio, saltando de alegría por las calles. Enseñar en el lugar del maestro era como si el presidente de la República me hubiera intimado: Ignacio, mañana usted dirige la Francia. Es terrible. De un día para el otro debía realizar lo imposible. Por supuesto, decidí cancelar todas mis consultas programadas para ese día y trabajar sin descanso toda la noche. El martes 15 de mayo de 1979, a las 12:15, estaba listo para intervenir desde la tribuna del vasto auditorio de la Facultad de Derecho, Plaza del Panteón, frente a más de 800 personas que venían a escuchar a Lacan como cada semana. ¿Quién componía ese público? Psicoanalistas, por supuesto, pero también escritores, lingüistas, matemáticos, artistas, cineastas, filósofos, en suma, toda la comunidad intelectual parisina, ansiosa por beber las palabras del maestro. Sin embargo, no es el maestro quien aparece en el escenario, sino un joven que habla francés con acento argentino. ¿Se imaginan la escena? Estoy de pie delante del micrófono, mis notas sobre el atril, solo frente a esa multitud bulliciosa, ávida de saber. Lacan está sentado atrás, en la sombra, al fondo del estrado. A su lado está Gloria, su célebre secretaria española. Les cuento una anécdota. Les cuento que durante mi exposición ocurrió un incidente gracioso que nadie más que yo percibió. Mientras hablaba sobre la relación de Lacan con Freud y con Ernest Jones fue un gran psicoanalista inglés que Lacan conoció personalmente, admiró mucho y probablemente también envidió. Y bueno, pensando en esos dos, Freud y Ernest Jones, me vino una fórmula un poco atrevida para distinguir el amor y el deseo. Y dije esto: Lacan ama a Freud como un padre ideal, pero es a Jones a quien desea. Apenas había terminado esta frase cuando escuché detrás de mí a Lacan susurrar las cosas que hay que oír. Así fue
en este memorable día de mayo de 1979, cuando hablé en el lugar del maestro frente a una audiencia tremendamente exigente. Esta es la inolvidable historia de mi relación con Lacan. Después de haberles leído este prefacio, este prólogo destinado al lector chino, yo quisiera concluir diciéndoles que la mejor enseñanza que recibí de Lacan, y esto lo digo tantos años después de estos momentos maravillosos que he vivido, la mejor enseñanza que recibí de Lacan es esa libertad de recrear la obra de un maestro hasta hacerla propia. Muchas gracias.